y don de ciencia. Dos herramientas que Dios tiene a nuestra disposición para que nosotros las utilicemos y podamos vencer a Satanás. Vamos a entrar directamente al grano y vamos a ver tres detalles rápidos aquí en la escritura hoy. El primero es que existen espíritus de enfermedad. En la Biblia encontramos varios casos donde se habla de espíritus de enfermedad. Por ejemplo, acompáñeme, no quite su mano de Lucas, donde hemos leído en Lucas 11, pero miremos también ahí adelantico en Lucas 13, espíritus de enfermedad. Versículo 10 de Lucas 13. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Lo interesante es que más adelante el Señor confirma que la enfermedad que la mujer tenía no era de origen biológico, no era orgánico, sino que era un demonio. En el versículo 15, o mejor, en el 16 de Lucas 13 dice: y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía acaso desatar de esta ligadura en el día de reposo? Confirmado. Primero la Biblia dice que la mujer tenía un espíritu de enfermedad, es decir, un demonio de enfermedad que la doblegaba, que la mantenía encorvada. No era un problema de columna propiamente, no era un diagnóstico propiamente médico, orgánico, sino que era un demonio. Ahora, qué raro, ese demonio tenía la capacidad de torcer los huesos, de deformar, de degenerar. Seguramente que algún médico hubiera podido decir: no, es una enfermedad propia, degenerativa, ósea. Posiblemente un osteólogo, un especialista hubiera podido decir eso, pero hay un caso específico ahí, y es que la Biblia dice que había en ella un demonio de enfermedad. Debemos diferenciar, eso sí, diferenciar entre un problema orgánico puramente biológico y un espíritu de enfermedad. La pregunta del millón es: ¿cómo saber si en nuestro diagnóstico, porque nosotros también somos médicos, usted como hijo de Dios, le ha dado el Señor una capacidad, hay que desarrollarla, eso sí, un don o varios dones, entre ellos el don de discernimiento y el don de conocimiento o de ciencia. Vamos a explicar en qué consiste el don de discernimiento y en qué el don de conocimiento o de ciencia y cómo los podemos utilizar. Así que Jesús es el médico por excelencia. Es más, los médicos humanos, científicos, tienen un problema complicado, y es que con todos los diagnósticos que entre comillas ellos llaman precoz, hay cosas que no pueden conocer. No pueden, en algunos casos, no pueden dar un diagnóstico preciso, ni aún con todas las máquinas, radiografías, exámenes de laboratorio, de sangre, ni aún con el escáner, ni aún con eso pueden llegar a tener a veces un diagnóstico preciso. ¿Por qué? En este caso que acabamos de leer, o en estos dos, en Lucas 11 y Lucas 13, hay una claridad. Se necesita más que un título universitario, se necesita más que una ecografía o que un examen de medicina nuclear o de cualquier otra especialización. Se necesita más que eso para saber si una persona tiene una enfermedad cuyo origen es un espíritu demoníaco, es un espíritu maligno. Entonces, entran dos dones en juego. Uno, el don de discernimiento.
El don de discernimiento, y un día de estos vamos de pronto a empezar una serie sobre cada uno de los dones, los 9 dones fundamentales que están en Corintios, la epístola o las epístolas a los Corintios, y encontramos que el don de discernimiento fundamentalmente es aquel capaz de determinar, de desenmascarar, de descubrir cuando hay un espíritu maligno. El don de discernimiento es un don que Dios da para determinar también, si podemos darle una segunda definición, número 2, es un don que Dios da para saber cuál es la fuente o el origen espiritual de una manifestación, como dicen los abogados, algo fáctico, de hecho, que está ahí, que es comprobable, que se manifiesta, pero para saber cuál es el origen espiritual de una manifestación. El don de discernimiento nos ayuda a determinar cuando una manifestación de qué origen procede. Y fundamentalmente hay 3 fuentes, 3 orígenes de manifestaciones espirituales. Una es el origen divino, espíritu divino, celestial, Espíritu Santo, digámoslo así. Entonces existe el Espíritu Santo, divino, celestial, ese es un origen. Segunda manifestación puede ser un espíritu demoníaco. Entonces el don de discernimiento nos ayuda a saber cuando una manifestación es realmente genuina de Dios, que viene de la fuente espiritual. 2, cuando una manifestación es de un espíritu demoníaco. Esa es la segunda manifestación. Y número 3, tercera fuente de manifestaciones espirituales, cuando una manifestación es de un espíritu humano, de un espíritu humano. Entonces, las repito y tome nota porque son muy importantes para su vida. Número 1, manifestación divina, genuina, espiritual, es del Espíritu Santo. Número 2, manifestación demoníaca, cuando algo es un espíritu demoníaco. ¿Sí? Hay algunas cosas que son manifestaciones demoníacas y, como ya hemos visto, en primer lugar, enfermedades también. Pero puede suceder que haya otras manifestaciones demoníacas, claro que sí, que parecen de Dios, una falsa doctrina, una falsa creencia, una falsa religión. Y número 3 dijimos, el espíritu humano. Por ejemplo, hay personas que hablan de sí mismos, embaucan a la gente, los tratan de engañar a las personas, ¿sí? Pero son una manifestación propiamente humana. Entonces, esa es la otra cuestión. Yo me acuerdo de un hombre que por allá en los llanos orientales, en la región oriental de Colombia, tenía una doctrina que engañaba a la gente. Decía que él era un Mesías, que era un ángel, que era un Dios y bueno, adivinación. Entonces, esas son las 3 fuentes que el espíritu de discernimiento o el don de discernimiento nos ayuda a conocer cuáles son. Y tengo algo interesante. Les mencioné hace un poquito de 2 médicos que renunciaron al juramento hipocrático. Y le voy a decir, son 2 médicos famosos a nivel mundial. El doctor Augusto Anay y la doctora Nadiyu. Son médicos famosos. Y dicen que ellos, juntamente con sus cirugías que hacían y todo, comenzaron a ver milagros que no tenían que ver con la cirugía. Comenzaron a experimentar manifestaciones milagrosas que nada tenían que ver con las cirugías. Y ellos dicen que hacían, como siempre, rigurosamente, la historia clínica de sus pacientes y empezaron a comprobar por la historia clínica que había verdaderos milagros en el momento, dice, empezamos a ver milagros en el momento en que reconocimos 2 cosas. La primera, dice,
renunciamos al juramento hipocrático donde habíamos confesado que el padre de la medicina era Hipócrates. Dice, renunciamos. Dijimos, no es Hipócrates el padre de la medicina. Entonces declaramos, dijeron este par de cirujanos, que el padre de la medicina es el Señor Jesucristo. Dice, renunciamos al juramento hipocrático y declaramos que Cristo es el verdadero padre de la medicina. Dice, ahí, cuando hicimos eso y empezamos a tratar pacientes que ya no podíamos hacerlo ni con cirugía, ni con terapias biológicas, empezamos a tratar pacientes cuando ya estaban desahuciados. A través de la ministración del Espíritu Santo y de la oración empezamos a ver milagros. Y dice, la segunda cosa que hicimos es que entramos a definir límites, dicen estos médicos. Entramos a definir límites hasta dónde nosotros podíamos tratar a un paciente con la medicina natural, y de ahí en adelante, cuando trazamos los límites, dice, empezamos a ministrar un milagro en nuestro propio consultorio para la persona por la cual ya no podíamos hacer nada con la medicina que habíamos aprendido. Dice, cuando hicimos estas dos cosas, milagros y cosas sorprendentes comenzaron a suceder en nuestra carrera y en nuestro consultorio. Qué interesante. Médicos que hicieron eso, el doctor Augusto Anay y la doctora Nadi Yu. Entonces empezaron a utilizar los dones del Espíritu Santo. Ya hemos hablado del don de discernimiento, ¿ok? Para saber cuál es la fuente de la manifestación, la fuente espiritual de una manifestación. Ahora, el don de conocimiento. El don de conocimiento o de ciencia es gemelo con el don de discernimiento. En el don de ciencia o conocimiento, Dios revela a la persona, a su ministro, a su siervo que está ministrando, Dios revela cosas ocultas, específicas, es como una palabra rema, de una persona o de una situación en un lugar, en una comunidad, en un pueblo, en una selva, en cualquier lugar, o cosas específicas de la vida de la persona o de lo que la persona incluso llega a estar pensando. O sea, Dios revela, en otras palabras, el don de conocimiento revela intimidades. Esa es la expresión más específica y precisa. El don de ciencia o conocimiento revela intimidades. En el caso que leímos aquí, de un mudo que tenía un espíritu maligno y el Señor lo sanó, el Señor tenía en ejercicio los dos dones. El de discernimiento, porque supo que la fuente era un demonio que había enfermado a esta persona, que era manifestación de mudez. Y luego utilizó el don de ciencia o conocimiento. En el versículo 17 de Lucas 11, cuando los fariseos se enfurecen y se oponen al Señor Jesús porque había hecho ese milagro, claro, ellos eran enemigos de Cristo, pero algo estaban pensando. El Señor, dice la Biblia, conociendo, don de conocimiento o don de ciencia. Subráyelo, mírelo. Lucas 11:17. Mas Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Don de conocimiento, sabía sus maquinaciones, sabía sus perversos pensamientos, sabía sus inicuas estrategias en contra de Jesús de Nazaret. Así que tenía
el don de discernimiento y el don de conocimiento. Estos son dos dones muy importantes para ministrar conforme a lo que tenemos el título de nuestra predicación hoy: Cristo ministrando en el Espíritu Santo. Dos dones importantes que podemos pedirle al Señor y decirle: Dios, dame estas dos herramientas maravillosas, que yo pueda tener el don de discernimiento y yo pueda tener el don de conocimiento. Claro, son dones que se deben utilizar con sabiduría, son dones que se deben utilizar con prudencia, son dones que se deben utilizar con misericordia. Porque, por ejemplo, ¿qué tal una persona con el don de ciencia o conocimiento, sabiendo lo que la otra persona está pensando o quiere hacer, solamente con ínfulas, sin misericordia, para aplastarlo, para avergonzarlo, para ridiculizarlo? Pues Dios no estaría contento de utilizar uno de esos dones simplemente para que otro se luzca con soberbia y sin misericordia. Dios nos ayude. Entonces, necesitamos estos dos dones para ministrar. La segunda gran cosa de nuestro mensaje de hoy, ya hemos visto la primera, es que existen espíritus de enfermedad y necesitamos los dones. La segunda gran cosa es que el ser humano con malas intenciones o impureza de motivos y el mismo diablo van a tratar de confundirle a usted. Tenga cuidado. Vamos a mirar en qué sentido el diablo quiere confundir. Hay cosas que debemos tener muy en cuenta. Pero podemos volver para esto al mismo pasaje de Lucas, el capítulo 11, versículo 14. Repasemos y seguimos adelante. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló y la gente se maravilló. Versículo 15. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Otros, para tentarle, le pedían señal del cielo. La segunda cosa, el diablo tratará de confundirle. Aquí el mismo Satanás, manifestación, fuente de origen también maligno, demoníaco, pero aquí ya hay otra fuente más, otra manifestación. Una de las fuentes que mencionamos en el don de discernimiento, y era la fuente del espíritu maligno, pero humano. ¿Sabía usted que hay espíritus malignos de origen satánico y hay espíritus malignos, que significa perversos y malintencionados, de origen humano también? Hay manifestaciones humanas, gente que tiene intenciones malignas, perversas, y aquí las notamos ya, que empiezan a tratar de confundir, en este caso, ¿a quién? Pues en el versículo anterior, el 14, dice que la gente estaba maravillada de ver el milagro. Claro, ellos conocían a ese mudo, sabían que había estado mudo, tal vez toda la vida, no sabemos, pero era evidente. El demonio salió y el mudo habló. Como los fariseos eran enemigos religiosos de Jesús, lo querían era ridiculizar y desacreditar el ministerio del Señor Jesús y el origen de su ministerio. Entonces ellos querían confundir a las multitudes diciendo: sí, está bien, Él hace milagros, Él hace hablar a los mudos que tienen un demonio, pero este tipo es peligroso, era lo que estaban tratando de decir de Jesús de Nazaret. Este hombre es peligroso porque él echa a los demonios por el poder de Belcebú, otro demonio. Entonces querían desacreditar y confundir a la gente, pero además los iban a desviar de la vida eterna, del propósito de Dios. Mire las estrategias tan malignas y perversas. Por eso hay personas, gente, que no son espíritus demoníacos, sino espíritus humanos malintencionados. Incluso, déjeme decirle, hay algunos personajes o personas humanas que son más malignos y más peligrosos que los demonios mismos. Usted dirá, ¿por qué? Porque son a veces más ingeniosos que los mismos demonios
para tramar cosas, para hacer planes, son a veces más siniestros que los mismos demonios. Así que, como decía alguien, que Dios no nos libre solamente de los demonios, pero que nos libre de los humanos, que a veces son peores en su manera fría, perversa y calculadora de hacer las cosas. Lo dijimos en nuestra predicación anterior, tanta maldad y perversidad. El ser humano sin Dios es una bestia desenfrenada, incalculable, de maldad. Es una máquina de producir terror, de producir maldad, de torturar, crimen, bueno, tantas cosas. Entonces, encontramos aquí que el diablo va a tratar de confundir. Tenga cuidado cómo le va a confundir a usted. La Biblia nos dice aquí que acusaron al Señor Jesús, Lucas 11:15, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. ¿Alguien sabe aquí quién era Belcebú? Bueno, les voy a contar. Aquí dice que los fariseos dijeron príncipe de los demonios. Pero Belcebú, realmente el origen de la palabra Belcebú, nació entre los filisteos en el Antiguo Testamento. Belcebú no era propiamente el Satanás, era un demonio, era mejor un dios. Oiga, qué ridículo, mire, Belcebú era el dios de las moscas de los filisteos. ¿Cómo le parece? Tenían hasta un dios de moscas. Así que Belcebú era el dios de los filisteos, el dios de las moscas. Era algo ridículo. Pero su nombre era utilizado por los judíos. Entonces, ahora sí, el dios que era de las moscas de los filisteos, así como los griegos tenían su Olimpo de dioses, los filisteos tenían este de las moscas. Los judíos tomaron el nombre de Belcebú, el dios de las moscas de los filisteos, y lo identificaron o lo matricularon o lo marcaron, lo asociaron para referirse al diablo o Satanás. Entonces se convirtió el dios de las moscas de los filisteos en Belcebú, que era como decir Satanás o diablo. Los judíos le dieron esa marca. Así que cuando ya los fariseos se refirieron aquí a Belcebú, estaban diciendo Satanás o príncipe de los demonios. Pero ya hemos aprendido en este momento que el origen de la palabra Belcebú no era propiamente Satanás, el príncipe de los demonios, sino el dios de las moscas de los filisteos. Pero bien, ¿qué estaba haciendo el diablo y los fariseos? Estaban tratando de confundir. Conclusiones. Había un milagro evidente. La única alternativa que le quedaba a los judíos, enemigos de Jesús, era desacreditar el origen del milagro y desacreditar la autoridad de Jesús y desacreditar la divinidad de Jesús de Nazaret. El diablo siempre va a tratar de hacer eso. El diablo, escuche bien, va a tratar de desacreditar el origen de la ministración y en segundo lugar va a tratar de desacreditar la autoridad de Jesús de Nazaret. Hay algunas doctrinas que tratan de desacreditar los milagros de Jesús y voy específicamente aquí al Evangelio. Por ejemplo, hoy hay una falsa doctrina que se llama los testigos. Esta gente dice que cuando nosotros oramos y se sana una persona o sucede un milagro evidente, indiscutible, palpable, los testigos de Jehová afirman que cuando sucede un milagro entre nosotros, eso sucede, sí, que es un milagro, como decían los judíos y fariseos de Jesús. Sí, él hizo hablar al mudo. Pero esta doctrina falsa dice que ese milagro que hacemos en el nombre de Jesús es por el poder del diablo. O sea, lo mismo que decían de Jesús de Nazaret, ¿comprende? Hay muchas doctrinas falsas y algunas piadosas y leen la Biblia y la predican mucho y se agarran de un solo versículo
Esto es lo que se llama en hermenéutica, exégesis o interpretación en el seminario bíblico de las Sagradas Escrituras, es coger un solo versículo y hacer una doctrina de ese versículo. Entonces, hay una regla que dice, un texto, uno solo de la Biblia, fuera de contexto de toda la demás Biblia, un texto fuera de contexto es un pretexto. ¿Me entiende? Las falsas doctrinas, normalmente eso es lo que hacen. Toman un solo versículo de la Biblia y lo interpretan y le dan una interpretación y dicen, así es y así es y así es. Pero no tienen en cuenta toda la Biblia. Así nacen las falsas doctrinas. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Y tenemos muchas doctrinas que tienen varias cosas erróneas. Hablamos con cariño de los que guardan el sábado, pero también tienen una cantidad de cosas que mejor dicho, dicen, si usted no guarda tiene que ser el sábado y si no usted se va al infierno. Y hay cosas que están fuera de contexto. Y hay otras más que no voy a mencionar ahorita porque no vamos a hablar de falsas doctrinas. Pero sí es muy importante saber que el diablo va a tratar de confundirle a usted. Y se van a agarrar a pie juntillas de un solo versículo para decir, por ejemplo, que el Padre Celestial es un invento. Hay otra doctrina que dice que nosotros creemos en un Dios de 3 cabezas, como un monstruo. Y se burlan de nosotros. Ustedes creen en un Dios de 3 cabezas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y están equivocados en esa apreciación. No es así. ¿Por qué no es así? Se llama unitarismo o unitarios. Bueno, no voy a decir ahorita por qué es así, porque, repito, no estamos hablando de decir cuáles son las falsas doctrinas. Estamos diciendo, y otro día, y si ustedes quieren una explicación, con mucho gusto se la doy completa. Pero lo que estamos diciendo es que el diablo siempre va a tratar de confundirle a usted. Y hay espíritus que son de enfermedad, pero también hay espíritus que son de herejía o falsa doctrina. Ya hemos mencionado. Mire, le doy otro caso ya más reciente. Sucedió en Centroamérica, engañaron y estafaron. Cuando digo estafaron a un canal de televisión famoso, no digo que lo estafaron económicamente, lo estafaron con una falsa doctrina y casi no se dan cuenta. No menciono el canal, pero hay que tener cuidado de lo que vemos también en canales de televisión que incluso pueden ser cristianos y hay una falsa doctrina y ¡gol! Dicen los locutores deportivos. Gol y no se dieron cuenta. Claro, ellos se dieron cuenta, pero déjeme decirle, un hombre que pertenecía a un ministerio en favor de interceder por los judíos, eso está bien, escúcheme el caso tan curioso. Un hombre que intercedía por los judíos para que se conviertan a Cristo, porque sabemos que los judíos no aceptaron a Jesús como el Mesías. Pero este hombre que pertenecía a ese grupo cristiano que oraba a favor de los judíos, se rebeló contra la gente que estaba haciendo el ministerio. Y entonces dice, voy a hacer mi propio ministerio. Ojo, cuidado cuando hay rebelión. Las rebeliones siempre son como un pantano podrido para que los mosquitos como el anófeles pongan sus huevos y metan la malaria o el paludismo. Bueno, este hombre se rebeló contra ese ministerio. ¿Y sabe lo que hizo? Dijo, voy a hacer mi propio ministerio. ¿Y sabe lo que hizo el hombre? Se quitó el nombre de él, un nombre latino, y se puso un nombre judío. Yo no recuerdo cuál era el nombre que el tipo se puso, pero algo así como Moshe Hashan, no es una cuestión así. Se puso un nombre, se cambió el nombre para tramar, ¿me entiende? Para tramar más a la gente. ¿Qué más hizo el hombre? Se disfrazó, dejó de utilizar la ropa occidental y entonces comenzó a utilizar unas túnicas de la antigüedad, se puso turbantes de diferentes colores en la cabeza
y luego hasta un gorro de rabino, sin ser rabino, sin ser de origen judío, más chicha, más indígena que cualquiera, y se puso un gorrito de judío, de rabino, y comenzó a sacar gente de varias iglesias cristianas y formó su propio judaísmo. ¡Qué chistoso! Formó su propio judaísmo, obligando a la gente que lo seguía, como dicen por ahí, para todo hay gente, ¿no? Pues mire lo que hizo el hombre. Sacó gente y los volvió como los antiguos fariseos y obligó a los latinos a judaizarse haciendo cosas del Antiguo Testamento, como por ejemplo ritos de la ley, y por un buen tiempo andaba con todas las cosas de las fiestas del Antiguo Testamento, que muchas de ellas sabemos por la teología y la buena hermenéutica, cosas del Antiguo Testamento que en el Nuevo el Señor Jesús las restauró o reformó. El mismo Señor Jesús dijo: yo no he venido a anular la ley, a eliminarla, he venido a perfeccionarla. Y eso fue lo que el Señor también hizo con el mismo día de reposo de los que guardan el sábado. Él no lo eliminó. La Biblia dice: yo he venido a perfeccionar la ley. Lo que el Señor hizo fue perfeccionarla, no eliminarla. Pues bueno, este hombre, el famoso rabino, entonces mantuvo engañada mucha gente y no sé cómo logró entrar a ese canal de televisión, y por meses y meses lo vimos allí, predicando su judaísmo chipchombiano, engañando a la gente, hasta que no sé qué pasó al fin, gracias a Dios, pero por fin se dieron cuenta en el canal de televisión del fraude que había hecho. ¿Comprende? Ahora, un paréntesis aquí, un corchete, como dicen en las matemáticas, para ir desanidando, factorizando desde adentro hacia afuera. ¿Sabe que cuando estudiamos las falsas religiones o sectas, un común denominador, póngale una rayita a la ecuación matemática, común denominador que hemos observado en las falsas religiones o sectas, es que por lo menos, casi todas, pero por lo menos el 95 o 99% de las falsas sectas nacieron de una persona que era genuino o genuina con la Biblia y se rebeló. Muchos de ellos, líderes cristianos, y déjeme decirle, y una gran cantidad hasta hijos de pastores, son los autores de muchas falsas sectas y doctrinas que todavía persisten hasta el día de hoy. Conclusión de ese común denominador, póngale debajo rebelión. Cuando hay rebelión o gente que se ha rebelado, levanta su propia doctrina y el diablo les ayuda, claro, el diablo los respalda, porque el propósito de Satanás, recuerde que lo estamos diciendo ahorita, es confundirle a usted de la genuina verdad e interpretación de las Sagradas Escrituras. Pero póngale la firma. Estudie usted las falsas doctrinas, compre libros, métase a internet, o de pronto vamos a tener un seminario aquí de falsas doctrinas. A veces hemos hecho de pronto algún día entre semana y vamos a darnos cuenta que la mayoría nacen de la rebelión. Donde hay rebelión es, de nuevo digo, un charco putrefacto, podrido, para que los demonios zancudos pongan huevitos y se multipliquen allí. Entonces debemos tener mucho cuidado en esto. De igual manera, hay personas que, como ellos en rebelión, ha sucedido. Yo me acuerdo de una secta mita diosa en Puerto Rico, familiar, pariente de una familia, de una misión genuina que alababa a Dios, y esta mujer llegó el punto en que es una diosa, y hay gente que todavía la sigue y dicen que la diosa mita. Imagínense, ¿qué sucedió? Personas como ellas, con un espíritu de rebelión, quedan desprotegidos o desprotegidas de una cobertura espiritual, de una salvaguarda de Dios,
Y los demonios encuentran una pista de aterrizaje abierta. Hay muchos demonios que entran a la mente y la voluntad de las personas y las controlan. Y otros que se dejan ministrar de ellos, cuidado porque lo hemos visto, ministrar con palabra, ministrar con las manos, con rezos, con unciones, quedan a veces bajo la misma influencia demoníaca. Hemos visto escándalos en muchos países. Eso, por ejemplo, de la profecía. No menciono nombres, pero sé que la mayoría sacan conclusiones y lo saben. Donde desde el momento en que pisan la puerta empiezan a profetizarle y son espíritus de adivinación. Sí, a veces les dicen cosas que los otros han hecho, pero no es un espíritu de conocimiento o de ciencia que hemos hablado en la Biblia. No, es una falsificación demoníaca. Y que cuando la persona te dice, uy, sí, me dijo lo que yo hice ayer, hasta supo que comí frijoles. Y hay espíritus demoníacos, y entonces esas personas que ministran a los otros, quedan los otros, porque se sometieron a esa ministración, quedan bajo esa influencia y posesión demoníaca. Y los mandan a veces a otros países, después levantan líderes de ahí que llevan el mismo espíritu. Eso se llama en nuestra teología transferencia de espíritus. Una persona con un espíritu maligno puede hacer una transferencia, levantas líderes y los mandan a Panamá, a España, a Estados Unidos, a todo, y van ministrando exactamente la misma unicidad de doctrina falsa, porque ellos están bajo el mismo espíritu y la misma posesión. Así que donde van, levantan otra congregación, hacen otra secta y entonces igual van a encontrar personas desprotegidas, incautas, y con solo ponerles las manos, ¡wow!, les controlaron la voluntad. Entonces es ahí donde viene lo que se llama alienación y control. Mucho cuidado, alienación y control, control de la voluntad. Tengamos cuidado, porque el Señor es un Dios de libertad. Y cuando usted se somete a eso, se multiplica. Porque como digo, otra vez, el pantano, ahí está Satanás listo, buscando el agua podrida para poner los huevitos de esas doctrinas y de esos demonios. Así que el Señor Jesús nos advierte. Hemos dado ese otro ejemplo. Así que hay fortalezas malignas. Unas son religiosas, demonios de religión, de falsa espiritualidad. Cuando una persona se revela, por ejemplo, hay algo terrible, y es que hay gente que aparentemente se empieza a volver piadosa. Y dicen, ay, el hermanito, la hermanita, ay, cómo junta sus manitas, qué piadoso, cómo alaba a Dios. Y entonces son demonios de mojigatería, de religiosidad. Hay religiones orientales que son así. Son religiones de meditación trascendental. En la China, en la India, dicen que ya no hay miles sino millones de religiones. ¿Cómo será? ¿Cómo será? En la sola India, en China, por allá, en el Tíbet, al otro lado del mundo. Y se levantan religiones de meditación. Y hay personas incautas, incluso algunos que habiendo sido cristianos. Hace poco llamé a una persona que estaba en una iglesia cristiana. Me dice, no, es que ahora estoy en la meditación del Shamahai, de la China. Ay, no. Uno se pregunta, este tonto o esta tonta, ¿a qué hora cayó en eso? Averígüelo Vargas, dicen por ahí. Averígüelo Vargas y verá. Se descuidaron en su vida espiritual, hicieron cosas fuera de la palabra de Dios, se contaminaron a veces en pecado, y una persona contaminada en pecado es una presa fácil también del diablo. Una persona puede quedar desprotegida o desprotegido. Demonios pueden llegar a entrar y controlar su mente y su corazón. Y gente que tenía convicciones en la Biblia pueden llegar a terminar en unas estupideces o en unas esclavitudes. Lo más grave y lo triste es que ni ellas o ellos mismos se dan cuenta de la esclavitud en la cual están. A pie juntillas creen algo, confiesan algo,
Dios nos guarde, porque la Biblia dice que en la apostasía el estado de una persona que vuelve atrás puede llegar a ser peor que el primero. ¿Estamos entendiendo? Si entiende, denle un aplauso al Señor. Amén. Gracias a Dios. Entonces, mucha atención. Esto es importantísimo. Usted mire en la Biblia las personas que se desviaron y revelaron demonios de falsa religión, de religiosidad, de falsa piedad, de falsa doctrina, piedad trascendental, que la paz, que no sé qué. También hay demonios así, mojigatos, que encapsulan la persona y le hacen presentar una falsa espiritualidad cristiana que realmente no tienen. Entonces vamos a terminar hoy diciendo que Cristo proclama y redefine el reino de Dios. Hay ciertas cosas que no sabemos el origen y es necesario tener cuidado. Por ejemplo, dijimos que Belcebú era el dios de las moscas entre los filisteos. Pero por ejemplo, aquí hay una cuestión en Bogotá que se llama la casa del Equeco. Y conocí una hija de una señora cristiana que se fue a trabajar a la tal casa del Equeco. Y el Equeco es como esta potestad Belcebú de los fariseos, es un demonio. Mucha gente no sabe qué es el Equeco. Y van allá, compran, son fetichistas, compran amuletos, pendejadas, cosas. Bueno, ni tan pendejadas porque muchas de ellas están rezadas. Collares, anillos, fragancias, perfumes. Tenga usted cuidado donde compra esencias y cosas de esas. Algunas supuestamente de salud, de aroma, de ambiente, hay que tener cuidado. Entonces la casa del Equeco, dicen la casa del Equeco. La gente a veces no sabe qué es. Yo me acuerdo cuando estaba niño, había una canción que llegó a ocupar los primeros lugares en la radio. Y la gente lo cantaba, yo que los viejos y los mayores cantaban, que en Navidad y todo eso, que viva Chango, que viva Chango, que viva Chango, que viva. Cantaban así. Y no sabían quién era Changó, un demonio. Un demonio, una potestad demoníaca, maligna, igual que el Belcebú y todo estaba. Y la gente canta y se apropia de la melodía y tal. La gente, Changó, estaban invocando al mismo diablo. Terrible. Tengamos cuidado, ¿no? El origen, Changó, un demonio. Entonces, el Señor proclama y redefine el reino de Dios. Vamos terminando. Lucas 11:19. Vamos a Lucas 11:19. Pero si yo, dijo el Señor, echo fuera los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Ahí está, el Señor diciendo, vea, ellos los van a acusar a ustedes. Mas si yo por el dedo de Dios, dice aquí el Señor, por el dedo de Dios, significa por el poder de Dios. Defínalo como el poder de Dios. Echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Amén. Redefinición. Tengamos esas bendiciones. Espíritu de discernimiento, espíritu de conocimiento y espíritu de poder. Aquí habla ya del poder, el poder del Espíritu Santo. El Señor Jesús ministrando en el Espíritu. Ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¡Qué precioso! Quiero que me acompañen en nuestra conclusión, leyendo, por ejemplo, en el Salmo 8 y el versículo 3. Acompáñenme allí al Salmo 8:3, que hay algo muy importante que nosotros podemos terminar en nuestra conclusión allí. El Salmo 8 y el versículo 3 nos dice lo siguiente: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Cuáles son los dedos de Dios? O el dedo de Dios es el poder de Dios, es el poder soberano, es la hegemonía, es el poder de la soberanía, la omnipotencia de Dios que ha hecho los cielos. Por el dedo de Dios, Jesús echaba fuera los demonios, significa por el poder de Dios. Entonces,
Los demonios tienen que salir. Y vamos a ver Mateo 12, 28 también. ¿Cómo salen estos demonios? Por el dedo de Dios, por el poder del Espíritu Santo. En San Mateo, el capítulo 12, allí encontramos, versículo 28, nos dice lo siguiente: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Compare lo que está aquí en Mateo con lo que dice Lucas. Lucas, el dedo de Dios, y aquí, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios. Estamos haciendo una comparación entre un evangelio y otro, que se llaman evangelios sinópticos, y esa es una de las reglas de la exégesis hermenéutica o correcta interpretación. Tomar no solamente una escritura, tomar la escritura completa. Lucas habla del dedo de Dios, Mateo habla del poder del Espíritu Santo de Dios. No se contradicen, no, se complementan. Entonces dice, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Qué importante es el Espíritu Santo, qué importante es el Espíritu de Dios. Él es el que nos da, nos ministra con Jesús de Nazaret los dones que necesitamos, y donde está la presencia del Espíritu Santo, allí los demonios se tienen que ir. Es por eso que en algunas ocasiones les he contado, cuando hemos estado predicando en cruzadas evangelísticas donde hay mucha gente, y por supuesto llegan brujos, endemoniados, de todo eso. A veces cuando uno está predicando, hay demonios que se alborotan en la persona y comienzan a gritar y caen en las gradas, y todo es porque ahí está el poder del Espíritu Santo de Dios. La sola presencia del Espíritu de Dios produce que los demonios tengan miedo, tengan pánico y sean derrotados. Entonces la Biblia dice que debemos echar por el Espíritu Santo de Dios, ¿a quién? A los demonios. Y hay una predicación que dimos hace años en la calle 52, tengo todavía la grabación y las notas por ahí. El título, me acuerdo que nuestro hijo Rubén le puso el título al cassette, Atando al hombre fuerte. Era el título de esa predicación. Y es ahí donde quiero terminar con ese versículo. En Mateo 12 ya leímos el versículo 28. Ahora 29 y 30 y ahí terminamos. Mateo 12, 29. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? Esto es lo que hacen los ladrones, ¿sí o no? Estaba pensando esta semana, los ladrones utilizan mucho la noche y la oscuridad, porque es más fácil atar al patrón de la casa. Lo agarran en calzoncillos o dormido y vienen y lo amarran, lo atan y lo meten a un baño y después se roban todo lo que hay en la casa. ¿Qué es lo que primero hacen? Atarlo. Y el Señor dijo, ¿cómo puede alguien saquear la casa de alguno si no ata primero al hombre fuerte y saquear los bienes, y entonces podrá saquear su casa? El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Buena estrategia para ministrar en el poder del Espíritu Santo de Dios. Última recomendación y buena estrategia. De pronto algún día a usted le va a tocar. Usted dice, no, yo no soy pastor, yo no soy predicador, pero no, usted no sabe. Va a llegar algún día a la casa de algún familiar o de un amigo y hay una manifestación demoníaca ahí, ¿y usted qué va a hacer? ¿Se va a dejar dar en la cabeza? No. Usted tiene que hacer lo que dice la Biblia aquí. Ate al diablo. Dígale, te reprendo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por la sangre y el poder de Cristo, te ato. Ate al hombre fuerte. ¿Me entiende? Haga lo que los ladrones hacen, amárrelo primero, átelo, amárrelo y tome autoridad y átelo y castíguelo y repréndalo y párese encima de él con toda autoridad. No le tenga miedo a los demonios. ¿Me entiende? Si algún día está dormido y siente que se le encaramaron encima, porque hay gente que me dice eso, y dice, pasó, me quedé con la lengua grande y no podía ni gritar. Si alguna vez le ha pasado, no se asuste.
Si siente una presencia maligna en su cuarto, no, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, diga: Satanás, te rechazo, te reprendo, te ato, estás vencido por la sangre de Cristo, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Hágalo, tome la autoridad del Señor. Dios le ha dado a usted la autoridad. No olvide este mensaje y no se deje confundir. Cuando le cojan la Biblia con un solo versículo y le armen una doctrina, no, Señor, pero un momentico, no se deje confundir. Tome la autoridad y pidamos a Dios: Señor, yo quiero tener el don de discernimiento para saber cuál es la fuente. Y Dios, yo quiero tener el don de conocimiento para saber situaciones específicas y ser más efectivo en la administración de la palabra. Pero algo muy importante: aprenda mucho la Biblia. Lea la Biblia, estúdiela. Si usted domina la palabra, nadie lo va a tramar ni lo va a engañar. Denle un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Gracias a Dios. Amén. Mi hermano, vamos a terminar. Ore conmigo. ¿Alguien necesita oración porque está enfermo? Me gusta orar para que Dios sane. ¿Alguien tiene un problema económico, necesita provisión? Oremos, venga aquí al frente y vamos a orar. Que Dios le supla en esa necesidad que usted tiene, que Dios le ayude, que usted sea un buen cristiano. Mi hermano, no se pierda los domingos. Mire, es un día en el cual aprendemos como hoy tanta palabra del Señor y tanta estrategia, que a veces yo pienso, cuando, faltó tal persona el domingo, qué pesar si hubiera escuchado lo que enseñamos. Haga un deber y diga: Dios, no me voy a comprometer ni con la fiesta, ni con el deporte, ni con lo... Yo vengo a aprender la palabra de Dios. Amén. Venga alguien que quiera oración para que Dios le sane, vamos a orar. Venga alguien que tenga una necesidad, una petición, oremos. Y digámosle: Señor, el pastor me va a ayudar para orar por esta petición. La Biblia dice: donde hay 2 o 3 comprometidos en su nombre. Yo creo mucho esa promesa. Si nos ponemos de acuerdo 2 o 3, la Biblia dice que Dios nos respalda. Entonces digámosle: Señor, tú sabes mi necesidad, tú sabes mi problema. Dios, tú sabes mi necesidad de empleo, de lo que sea. Dios nos dice que oremos juntos y que Él nos respalda y que Él nos bendice. Amén. Ahora, tenga fe cuando ore en este momento por usted. Tenga fe y voy a pedirle a Dios que usted, como cristiano, el Señor también le dé autoridad para ministrar. Amén. Que usted pueda tener autoridad para ministrar sobre espíritus malignos, sobre influencias malignas, que el Señor le dé a usted una investidura, que lo revista de autoridad también en el nombre de Jesús. Y oremos por esa necesidad y ese problema. Lo creo mucho. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor. Tú sabes, Señor, cuáles son nuestras peticiones que tenemos aquí en este día delante de ti, Señor. Tú conoces, Señor, esa petición de cada persona, Padre Celestial. Tú conoces quién es el que está enfermo. Tú tienes, Señor, el discernimiento, el conocimiento, y tu Espíritu Santo ministra a cada uno conforme a su necesidad. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, yo te ruego que tú bendigas a tus hijos e hijas en el nombre de Jesús. Señor, bendíceles, Dios, con poder, bendíceles con salud en sus cuerpos, Señor, bendíceles con prosperidad y abundancia, Señor. Bendice a tus hijos e hijas con progreso, Señor. Bendíceles, Señor, económica y espiritualmente. Dale, Señor, salud y bendición en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, yo pido para tus hijos e hijas, Señor, esta bendición grande, abundancia, espíritu de inteligencia, de sabiduría, Señor, salud en el nombre de Jesús. Ungimos a este bebé, Señor, y le bendecimos, y declaro sobre tus hijos e hijas, Señor, tu bendición, tu poder,
tu presencia, Señor. Dales autoridad, Dios. Dales bendición en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te ruego, Dios, que tú obres en cada petición, Señor, en cada corazón. En el nombre de Jesús, bendícele, Señor. Gracias, Dios. Bendice a mi hermana Dalia y sánale de toda aflicción y enfermedad y dolencia, Padre. En el nombre de Cristo, Señor, sobre la angustia y la tribulación. Señor, sobre la preocupación, sana, Señor, y da seguridad y da autoridad, Señor. Bendice, Señor. Bendecimos, Señor, a tus hijos e hijas. Tú sabes, Dios, cuál es la petición profunda, Señor, en su secreto contigo, y tú ministras, Dios, a esa petición y a esa bendición. Gracias, Dios, por la salud. Gracias, Señor, por la salud. Gracias, Señor, por la salud. Gracias, Señor, por la bendición. Gracias, Dios, por la abundancia. Declaramos que tú eres un Dios poderoso y misericordioso. Señor, te alabamos y te damos muchas gracias. Señor, recibe la exaltación y la adoración en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios. Dele un abrazo a la persona que está a su lado. Dele un abrazo y dígale que Dios nos dé la investidura y la autoridad. Que Dios nos dé la investidura y la autoridad. Gracias. Dios te bendiga. Dios te bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Vaya con Dios. Declare poder. Declare fortaleza. Y dígale: Señor, en Cristo soy más que vencedor.